Abran sus Biblias, por favor, amados, a el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 40 en adelante, del libro de los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles. Ta praxeis apostolon. Praxeis. Hechos en griego. Digan praxeis. Todos digan praxeis. De dónde viene la palabra praxis o práctica. O sea, cosas hechas. Y así los hechos. Las cosas que hicieron los apóstoles. Por medio del Espíritu de Cristo. El Espíritu poderoso de Cristo. Que dio a luz la iglesia primitiva. Le llamamos la iglesia primitiva a la primera iglesia, ¿verdad? Ya tiene 2000 años nuestra iglesia, la iglesia cristiana tiene 2000 años y fue concebida en el día de Pentecostés, ¿verdad? En el día de Pentecostés por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? El mismo Espíritu Santo que estuvo sobre María cuando dio a luz a Jesús, es el mismo Espíritu Santo que dio a luz a la iglesia de Cristo. Amén, qué bonito, ¿verdad? Es precioso. Y ahora nos va a tocar enseñar y predicar sobre el principio de la iglesia y lo que pasó cuando se formó después de la gran predicación del apóstol San Pedro, donde se salvaron 3000 almas, amados. 3000 almas. De un golpe, ¿verdad? Bajaron llenos del Espíritu Santo del aposento alto y bajaron predicando a una multitud de judíos y gentiles que se habían agolpado en Jerusalén para celebrar la gran fiesta de las Pascuas. Llegaban 1.5 millones de judíos de España, de Italia, de Corintio, de Asia Menor, de Egipto, en barcos, amados, a caballo, a camello, a celebrar esta gran caravanas, a celebrar esta gran fiesta. Desde África, amados, llegó un príncipe de los etíopes a Jerusalén porque era hebreo, amados. Hebreo negro. ¿Cuántos entienden eso? Que ahora hay una colonia grande de judíos negros llamados Falasha. La Falasha. Que tienen su colonia junto a Bersabé. Y ellos, amados, llegaron del linaje de Salomón y la reina Cándida de Etiopía. Parece que tuvieron un niño o algo, pero ya saben que Salomón tenía muchas, ¿verdad? Bueno, y parece que le pudo. Cuando habla en Proverbios 5, le dice a sus hijos, cuidado con tantas señoras, ¿verdad? Pero yo creo, en mi opinión, que de ese matrimonio que tuvo él con la reina de Etiopía, salió una rama de judíos africana. Y hasta ahora tienen sinagogas en África, ¿se imaginan? Hasta ahora, y celebran el servicio hebreo, y por eso Israel les ha dado documentos para ser parte de Israel o ser por parte de la tribu de Judá, que hasta hace unos 40 años el presidente de Etiopía se llamaba Haile Selassie y le llamaban a él el león de la tribu de Judá. Es interesante, ¿verdad? Pero ¿cuántos se acuerdan de aquel varón africano que se salvó
bajo el mensaje de Felipe. Era bien rico, traía carro de oro, no entendía él el pergamino de Isaías, donde decía que Jesucristo era el Mesías sufriente del capítulo 53. Iba Felipe caminando y se le arrimó al carro, donde el Espíritu Santo le dijo, arrímate, y lo invitó el etíope al carro y le dijo, ¿qué significa esto? Y le predicó Felipe, pararon el carro de oro y se bautizó a un lado en un lago el africano y llevó el evangelio a África. Alguien diga amén. Por eso cuando vean a mis nietos y a mi, ¿cómo se dice? Mi nuera, preciosos ellos, también les ha llegado, los ven a ellos como esa rama que Dios tiene, que da bendición también a la iglesia de Cristo Jesús. Dijo, porque de tal manera amó Dios a quién, no nomás a los latinos, ¿verdad? Amó al mundo, ¿verdad? Que dio a su Hijo unigénito, para que todos, aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es el libro de los Hechos, amados, de predicar a todo el mundo. Mire lo que dice el pasaje aquí, comenzando con el 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Inmediatamente, y yo creo que en el estanque de Siloam, porque estaba cerca el estanque al templo. Los que han ido a Israel se acuerdan qué tan enorme era el estanque de Siloam. Tenía varias piscinas enormes y la gente se bautizaba allí. Y dice, y se añadieron aquel día, ¿cuántos? Como 3,000 personas después que Pedro predicó. Qué preciosa respuesta al evangelio, ¿verdad, amados? Que de un golpe se salva una multitud. Y perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Comunión, la palabra ahí es koinonía. Todos digan koinonía. En el partimiento del pan y en las oraciones. Así es que 4 cosas le dio seguimiento a la salvación de esta multitud de 3,000. 4 cosas preservaron, retuvieron las almas que se salvaron. Y esas 4 cosas que retuvo todas estas almas fue una, la doctrina de los apóstoles, o sea, sana doctrina. ¿Cuántos están conmigo en esto? Si va a escribir algo, escriba que esto es lo que retiene a la iglesia. 2, comunión unos con otros. Comunión, o en inglés se dice fellowship, ¿verdad? Comunión, convivencia, los unos con los otros en la iglesia primitiva. Y luego 3, el partimiento del pan. Y luego 4, ¿qué? Las oraciones. Muy bien. Y luego sigue, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, en el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Porque ¿cuántos saben que es Cristo el sanador? ¿Cuántos saben que es Cristo el Salvador? ¿Cuántos saben que Cristo es el bautizador con el Espíritu Santo? Si es que los apóstoles lo realizaban, pero era por el poder del Espíritu de Cristo Jesús, Señor nuestro. Luego dice, y todos los que habían creído estaban juntos o unidos y tenían en común todas las cosas. ¿Qué tenían en común? Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Fíjense nomás. Y partiendo el pan en las casas. Fíjense nomás. Comían juntos con alegría y
sencillez de corazón. O sea, comían juntos con corazones sinceros, amados. No había mucho chisme. No había problemas familiares donde los hermanos de la iglesia no se quieren y platican mal los unos de los otros. Y no han parado de ese hábito que teníamos antes cuando éramos mundanos. Seguimos en la perversidad de odiarnos los unos a los otros en familias, amados. Aquí también en la iglesia. Y les pido por favor, amados, que cambien, porque ese no es un testimonio de Cristo Jesús. ¿Cómo van a llegar las almas a conocer a Cristo si van a decir que somos iguales como ellos? Alguien diga, wow. You got it? All right. No se enojen, amados, esa es la palabra de Dios. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sinceridad de corazón, alabando a Dios, amados, y teniendo favor con todo el pueblo, amados. Teniendo favor, amados. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué bonito es cuando el Señor sigue añadiendo almas a la iglesia, ¿verdad? Vamos a ver aquí, amados, lo que comienza en el 40, donde dice, y con otras muchas palabras testificaba. Y quiero hacerle la pregunta, ¿quién estaba testificando? El apóstol Pedro. Right? Él estaba testificando. Estaba predicando. La palabra es diamarturese. Diamarturese. De donde viene la palabra mártir. Mire, marturese. El testimonio en griego es ser mártir. El testimonio es el que testifica, hace esto, martureo, de donde viene la palabra mártir. O sea que el testimonio más grande que alguien puede hacer en la historia de la iglesia es que dio su vida por Cristo. Ese es un gran testimonio de misioneros, de maestros, predicadores, pastores en Perú, pastores en Chile, pastores en El Salvador, que han dado su vida por la justicia, por la misericordia, por caminar humilde con Dios. El testimonio más alto que alguien puede dar es que dio su vida por Cristo Jesús. Y de cada gota de un mártir que dio su vida por Cristo, salta una nueva iglesia. Salta un cristiano. ¿Usted me entiende? De la tierra que ha mezclado su sangre, se salva una alma preciosa para Cristo. ¿Usted me entiende? De las gotas que Cristo sufrió en la cruz del Calvario. Mire que hasta ahora, amados, estamos aquí en la casa del Señor. Hace 2000 años que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario y nada puede parar la iglesia en marcha. Nada puede parar la iglesia militante. El diablo no pudo pararla y el diablo no la puede parar. En tu vida, ni en la mía, ni en la iglesia puede el diablo parar el poder del testimonio de tu conversión en Cristo Jesús. Satanás no puede. Trató con Cristo, pero sorpresa, al tercer día se levantó de los muertos. Satanás, amados, yo creo que después que vio que Cristo murió en la cruz, salió gritando y cantando y alegre. Lo maté, lo maté, lo maté. ¡Oh, oh, oh! Entonces el tercer día se levantó el Señor invicto de la tumba y salió huyendo Satanás. ¡Oh! Al infierno mismo, amados. Hay victoria en Cristo Jesús. Entonces Pedro dice, ¿qué hizo Pedro, amados? Con muchas palabras, ¿qué hizo? Testificó. ¿De qué testificó? Me hice la pregunta. ¿De qué testificó Pedro?
Amados, yo creo que el testimonio de Pedro fue poderoso. O el testimonio, amado, tiene dos filos, la navaja del testimonio. Uno, el primer filo es, mira lo que Cristo hizo conmigo. Mira cómo me cambió. Mira cómo me salvó. Mira de dónde me sacó Cristo. Mira el día que el Señor me transformó. Mira las cosas que el Señor me quitó. Mira la victoria y la paz y la esperanza que Cristo y la libertad que Cristo me ha dado. Y la victoria en mis. Mira lo que Cristo ha hecho por mí. Y lo que Él ha hecho por mí, lo puede hacer por ti también. Ese es un filo de la navaja del testimonio. Ahora, ¿cuál es el otro filo? El otro filo es más, dice que exhortó. Dice, mira, salte de esa perversa generación. Salte de ese mundo donde has caminado. Salte de esos pecadores que tienes. Salte de esa cantina. Salte de ese lugar marihuano. Salte de esa casa de cocaína. Salta de ese odio que tienes por tu hermana. Salte de la mentira. Salte del orgullo que te come por adentro. Salte del celo que te carcome y te mata cada día. Salte de la inmundicia. Ese es el otro corte del testimonio que Pedro dio. Así es que ¿cuántos saben que el testimonio tiene dos filos? ¿Usted me entiende? Gracias a Dios que nosotros hemos escuchado la palabra del Señor. Ya no estamos en esa vida donde andábamos, ahora estamos caminando en Cristo Jesús, Señor nuestro, y caminando cada día con el poder que Él nos ha dado para ser transformados de lo que andábamos haciendo a una vida completamente nueva. ¿A cuánto nos ha cambiado el Señor? ¿A cuánto nos está cambiando? Otro amén, ¿verdad? Bueno, para decirles la verdad, no somos perfectos. No hay de nadie. ¿Cómo se dice? No hay nadie aquí que es perfecto, ¿verdad, hermanos? No hay nadie. Todos estamos en proceso, ¿verdad? El Señor ha eliminado unas cositas, pero todavía nos quedan otras cositas, ¿verdad? ¿Verdad, hermanos? ¿Cuántos saben que a veces por ahí nos sale un lagartijo de vez en cuando de la boca? Miren, amados, muy bien. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciéndoles, sed salvos de esta perversa generación. Muy bien, amados. Quiero hablar yo del testimonio, pues. El testimonio de lo que Cristo ha hecho por ti y por mí es precioso. Pero ¿para qué se queda embotado? La sal no sirve si se queda en el salero. La salsa no sirve si se queda en la botella de chipotle. ¿Verdad? El testimonio tuyo y mío no sirve si no lo compartimos con alguien que quiere escuchar y quiere cambiar y lo necesita. Qué bonito es cuando tú compartes lo que el Señor ha hecho contigo con alguien que está al punto de necesitarlo. ¿Me están escuchando? Hay muchas maneras de testificar. ¿Usted me entiende? En un testimonio, amados, no es un argumento con alguien. Yo no he oído de nadie que se salva porque tú estás argumentando con ellos que ellos están mal y tú estás bien. Así es que arrepiéntase porque en realidad quiero convencerte con mi argumento que Cristo es real. El testimonio llega al corazón, amados. El argumento crea conflicto con la razón. Y una persona que no quiere cambiar va a argumentar por qué no. Y tú no la vas a cambiar con un argumento, ni de lógica ni de razón. Aunque te impresiones tú con tu palabrerío. ¿Verdad? ¿Cuántos hemos tratado de convencer a alguien con argumentos de la existencia de Dios? Yo sí, amados, he tratado. Pero entre más argumento, más se atrancan. Finalmente digo, eres un tonto bien hecho, hombre. No, ya se acabó ahí el testimonio. Por varias razones. Una porque le llamé tonto y otra porque no le gustó. No, amados, no argumente con su familia ni con sus amigos.
No trate de convencerlos que tú estás mal, que no hay la virgencita, que la estatua, que el ídolo, que esto y lo demás. La gente que va a escuchar el testimonio de mi vida es alguien que yo conozco muy bien. Es alguien que me confía. Es un amigo, una amistad, un hermano, una hermana, un familiar que conoce y me ha visto y sabe que ha habido un cambio en mi vida. Y cuando entran ellos en necesidad, en conflicto personal, en pruebas, en penurías, en necesidades, cuando necesitan ánimo y aliento y vienen a platicar conmigo, esa alma está preparada para recibir un testimonio de que lo que Cristo hizo por ti, también lo puede hacer por ella. ¿Usted me entiende, amados? Qué precioso es cuando uno puede dar un testimonio asina, ¿verdad? ¿Se dice asina? Oh, ansina, muy bien, ansina. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad, amados? Cuando uno puede dar un testimonio sincero. ¿Cuántos hemos tenido más fruto cuando compartimos a otra persona de lo que Cristo ha hecho por ti? ¿Verdad que eso da más fruto? Pero cuando uno comienza, tú no sabes tú que hay Sagrada Trinidad. ¿Pero dónde lo dice? No tiene que decirlo para que exista. Como que no. Y ahí comienza uno más. Yo me acuerdo una vez, perdónenme, amados, cuando yo regresé del seminario, llegué con muchas ideas yo, conceptos, usted me entiende, principios, argumentos por la existencia de Dios. Traía yo muchos argumentos y estaba joven y mi mente más ligera, más lista. Y le daba yo en contra a los testigos de Jehová. No llegaban a mi puerta sin salirse con un argumento. Pero nunca convertí yo a un testigo de Jehová con argumentar con ellos. Y perdóneme si usted es así, testigo de Jehová, pues sea lo que quiera. Le doy gracias a Dios que está aquí por ahora, ¿verdad? Pero mire, hermanos, llegó a la iglesia una familia que llegaron con toques de testigos de Jehová, rasgos, ¿verdad?, de esa doctrina. Y querían cambiar a otra parte de la familia. Y yo apenas salí yo de la universidad, pero con argumentos. Usted hubiera sido yo un abogado. Pero entonces me dijeron, Pastor, can you come? We'd like to set up a meeting. Quisiéramos hacer una junta con usted y con la familia testiga de Jehová y que usted les enseñe la doctrina de Logos de Juan capítulo 1, donde dice que Cristo fue el que creó todo lo que existe y que por eso es Dios. Y también vengan ustedes a enseñarle esa doctrina que nos ha enseñado, que Cristo fue engendrado, no creado. Digo, ahorita pues vamos, ponga usted la junta ahí y yo llego allí con mis libros. Porque yo sé que ellos también van a llegar con libros. Y vamos al conflicto, al ataque, ¿verdad? Entonces, amados, el día y la fecha y la hora. Llegué yo allí, amados, con 2 maletas. No, entré yo y también tenían ellos maletas, pero estaban más preparados, tenían corbata. No, cuando yo vi la corbata dije, hijo, no me hubiera puesto chores porque ahora va a afectar el argumento de un por sí, ¿verdad? Pero entré yo, me senté y abrí el léxico griego y abrí yo la escritura griega y ellos también llegaron con un librito verde que tenía inglés y griego, pero no sabían leer el griego. Y todo lo demás, y yo sé griegos, no, y ahorita me los voy a pescar y se van a arrodillar y cambiar. No, comenzamos, hermano, y me dice uno, ¿y usted por qué cree que Cristo es Dios? Digo, porque dice en Juan 1:1, en el principio Dios crió los cielos y la tierra, ¿verdad? Lo crió por la palabra, y la palabra dice, todo lo que existe fue creado por el
Logos, la palabra. Y nada de lo que existe no fue creado por él. O sea que todo fue creado por el Logos, o sea, la palabra de Dios, quien es Cristo. Ahí lo dice. Entonces le dije yo, bueno, mire, y en su doctrina le dije a ellos, les voy a enseñar cómo están errados. Pronto sacaron libros y comenzaron a platicar los 5, uno en contra de 5. ¿Y cómo es eso? Dije, pero mire, esto se llama lo que ustedes están discutiendo en la filosofía. Hasta le entré a la filosofía, ¿no? Y en la filosofía se llama una tautología. Digo, ¿por qué es tautología? Dijo, algo que no hace sentido. Sobre eso está basada su doctrina testiga de Jehová, maldita. Nomás dije maldita y se quedaron así. Entonces dice, enséñanos pues. Dije, bueno, si la palabra es lo que Dios usó el Padre para crear todo lo que existe, y si ustedes dicen que Cristo fue creado, entonces, ¿cómo puede crearse él sí mismo? No hay sentido. ¿Cuántos me entendieron? Como si usted dice que Él es el que creó todo, ¿cómo puede Él existir entonces para crearse a sí mismo? Si Él es la primera cosa que Dios crió. No, pero entonces dijeron, no, entonces olvídese de eso, dijeron. Ahora vamos a la doctrina del primogénito, que dice ahí que Él fue el primogénito de Dios. Y dijeron ellos, primogénito significa que fue el primero que Dios crió. Dije, no, la palabra griega es protótokos. No tiene nada que ver con ser el primero, tiene que ver con la herencia que Dios le deja al primogénito, que todo lo que existe le pertenece a Él. No se crea. Mire, por aquí tenemos un libro que enseña. Amados, argumentamos por hora y media. Y yo hasta tenía la cara hinchada. Y más adelante, entre más les decía, amados, más alegaban. Y comenzamos a alegar ahí los dos. Y yo miraba al pobre joven que me invitó y me daban ganas de ahorcarlo. Y amados, tuvimos y luego comenzaron con la Sagrada Trinidad. Dijo, ¿dónde se menciona la Trinidad en la Biblia? Le dije, no todo lo que se mencione ahí tiene que ser. Porque tampoco se mencionan radios, pero sí los hay. Nos dimos unas agarradas. Finalmente, a la hora y media, dije yo, we're not going anywhere with this. O sea, les dije, esto no va a ningún lugar. Entonces ellos dijeron, igualmente, gracias por venir. Yo no convencí a nadie. O sea, la gente no se convence 95% de las veces. Nadie se convence tratándole a argumentarlos al reino de Dios. Se convencen con la historia, el testimonio de lo que Cristo ha hecho por ti. Así se convence la gente. Y así convenció Pedro a 3,000 por decirles a ellos que Cristo lo llamó cuando era un pescador blasfemo, cuando era un pescador pecador, cuando un hombre perdido en los muelles del mar de Galilea, él y toda la compañía que estaba con él de pescadores, que Cristo lo cambió, que Cristo sanó su suegra, que él vio a Cristo sanar paralíticos, que él vio a Cristo sanar demoniados, que él vio a Cristo sanar ciegos, que él vio a Cristo levantar muertos, que Cristo lo cambió a él, que Cristo cambió a 11 de sus amigos. Un asesino, un celote llamado Simón Celotes, que asesinaba soldados romanos al aire libre con su daga y puñal. Y Cristo salvó a un contador de impuestos, bandido, y le comenzó a contar de todo lo que había hecho Cristo y cómo lo llenó con el Espíritu Santo y cómo le perdonó sus pecados después que lo negó 3 veces, cómo regresó a perdonarlo y pudo usar a un pecador como él por su gracia.
¿Y cómo lo justificó? Por creer, por fe, que Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y se levantó a los 3 días, y yo lo vi y yo lo toqué y yo caminé con Él y comí con Él. Ese mismo Cristo, de ese predico ahora, que si me cambió a mí, te puede cambiar a ti también. ¿Cuántos me entienden? Qué precioso testimonio de Pedro, ¿verdad? Mire, así con ese testimonio, ¿qué ha hecho Cristo contigo? ¿Qué ha hecho el Señor por ti? ¿A cuántos de nosotros el Señor nos cambió la vida radicalmente? Yo no estuviera aquí ahora si no fuera por el Señor. ¿Estuvieras tú ahora, amigo, si Cristo no te hubiera perdonado tus pecados? ¿Si Cristo no te hubiera redimido con su sangre preciosa? Ahora, entonces se las puso así: el que crea y tenga fe será salvo y perdonado. Y se salvaron 3,000 durante el testimonio que dio Pedro de lo que Cristo había hecho por él. Eso lo significa ahí cuando dice, y Pedro testificó. Y luego dice, y exhortó. Y dijo, salvaos de esta perversa generación. ¿Qué tenía que ver eso? Amados, allí mismo estaban los fariseos en la multitud, los hipócritas, los escribas, los que habían rechazado al Mesías, los que decían que Cristo no era el Hijo de Dios. Ahí estaban en esa multitud también. Y Pedro, como Cristo, les dice a los que están escuchando, sálvense de esa perversa, ese hombre allí con la cachucha grande, ese hombre allí con todo eso que tiene, sálvense de esa gente. Oh, amados, ¿no piensan ustedes que se enojaron los fariseos allí? Él no estaba hablando que se salven de borrachos, que se salven de rapistas, de homicidas, que se salven de perversos. No, él estaba hablando de esa generación que hace perversa la verdad de Dios, rechazando al Hijo de Dios. El que rechaza a Cristo es perverso, porque no quiere aceptar que Él es el camino, la verdad y la vida, y el que es salvo por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no hay otro camino en este mundo por el cual uno podrá ser salvo. Ahí se las puso bien, ¿verdad, amados? Se enojaron los fariseos porque Él dijo, sálvense de esta generación perversa. Bueno, amados, miren, ¿se salvaron cuántos? 3,000. Wow. Ahora, ¿qué vamos a hacer con estos 3,000? Bueno, escúcheme bien. No se había diferenciado los seguidores a Cristo de los judíos. No se habían diferenciado. O sea, que ahí mismo dice que estos que se salvaron y los apóstoles todavía alababan a Dios, ¿en dónde? ¿Qué dijo templo? Gracias, pastor. Los demás que se crean muy listos se la perdieron. Todavía iban al templo judío. Todavía no había iglesia como esta. Había un grupo de judíos que creía que el Mesías era Jesús de Nazaret, pero había la mayor que no creían que era Jesús de Nazaret. Entonces, miren, dice que los hermanos cristianos predicaban no sé cómo se dice, porch. No le voy a decir porchi, en el porche del templo, amados. En el pórtico, gracias, mijo, bien culto. Se juntaban en el pórtico del templo los que habían aceptado a Cristo y luego entraban al templo alabando y glorificando el nombre del Señor. Y se enojaban los sacerdotes del templo porque no creían que Él era el Mesías. Entonces dice que entonces, amados, lo que pasó fue que después de los cultos, cuando dice y seguían en las oraciones es otra palabra por los servicios en el templo. Permanecían en las oraciones de los sacerdotes en el templo. ¿Cuántos me entienden? No es que seguían la oración en grupitos. Las oraciones es palabra hebrea para el culto del templo. ¿Cuántos me entienden? Seguían en el templo. ¿Me entienden?
Pero el templo, amados, y la religión es más fría que el mármol. No había calor, no había espíritu. Y el Espíritu de Dios no estaba en ese templo. Solo cuando leían la palabra de Dios del Antiguo Testamento que no entendía la gente. Entonces salían del templo, se unían en casas y allí los apóstoles les explicaban la palabra profética de los profetas y de la ley que se leía en el templo judío. ¿Cuántos entienden lo que está pasando aquí? Eran en los hogares. Eran el quebrantamiento de pan, unidos en la hospitalidad de las células de los grupos hogareños, donde se explicaba que Cristo era el Mesías, del cual se platicaba en el templo por el Antiguo Testamento. ¿Cuántos entienden lo que está pasando? Y así se formó la iglesia que nosotros conocemos. Permanecieron en la sana doctrina. Una. ¿Qué significa? Cristo vivió, Cristo murió y Cristo se levantó a los 3 días por la redención de tus pecados y los míos. Ten fe en Él. Esa es la buena doctrina. O sea, que el testimonio, amado. Y mire, dice, y luego continuaron en el partimiento de pan. En los hogares, comiendo los unos con los otros. Qué precioso, amados, que la iglesia es la única sociedad en el mundo que tiene como praxis comer los unos con los otros en los hogares hablando de Cristo Jesús. Una comunidad nueva, cuidándonos los unos a los otros, viendo con compasión y misericordia por el bien del prójimo y de la prójima. ¿Cuántos me entienden? Amados, cuando uno come con otra persona en la iglesia es bien bonito, porque platicamos del Señor. ¿Cuántos comen juntos en la casa? ¿Ya no? ¿Mucho trabajo, poco dinero? Hay que cenar juntos porque ahí el papá y la mamá y los niños pueden platicar. How did it go today? How are you, mija? ¿Cómo fue tu día, hermosa? ¿Qué hiciste tú? ¿Qué te dijo la maestra y por qué? ¿Verdad? Amados, que uno no come con gente que no quiere, ¿verdad? Más o menos se junta con los que quieren. Pero qué bonito es cuando se junta el pueblo de Dios y comen juntos. Es importante tener ese convivio en la iglesia. Y fue el convivio, la comunión. La palabra permanecer en comunión es la palabra comercial, una metáfora comercial, koinonía. Koinonía. La palabra koinonía se usa por Lucas cuando describe él a Pedro, Santiago y Juan, que tenían una compañía de pesca de 2 barcos. Y se llamaban ellos koinonuntes, o sea que eran compañeros en el negocio de la pesca, dueños de 2 barcos. Y eran compañeros en la inversión de su trabajo, de sus redes, de los peces, en la marqueta donde los vendían. Tenían algo en común. Entonces nosotros celebramos koinonía también, porque tenemos a alguien en común. Y amados, el recurso más grande y el producto más grande de esta empresa llamada la Iglesia de Cristo Jesús es que todos hemos sido salvos por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y somos compañeros y compañeras en Cristo.